Conocen ustedes que hay un decreto, el 690/2020, que declara servicio público a todos los servicios vinculados a las telecomunicaciones, entre ellos Internet, la telefonía, con la firma de Alberto Fernández, que fue judicializado por por el Grupo Clarín, perdón, judicializado por el Grupo Clarín. Por lo tanto, no se pueden regular las tarifas de esos servicios, ni se puede resolver absolutamente nada, en virtud de que Clarín considera que ese decreto era violatorio de sus derechos empresarios. Y ustedes saben que hay una justicia, un poder judicial bastante atento a que se cumplan, entre comillas, aquellos presuntos derechos empresarios o directamente vinculados a los monopolios o a los oligopolios, cosa que no ocurre con los derechos de otros y otras que son quizá trabajadores o trabajadoras, ¿no? Pero tenemos un poder judicial que presuroso asiste a las corporaciones con el aval y el guiño de esta Corte Suprema de Justicia, este verdadero mamarracho, como le dijo Cristina Fernández de Kirchner, que dispone como una especie de backup o resguardo en el caso de que jueces o cámaras se resistan a los deseos de Clarín. Siempre estará finalmente la Corte para sostenerlos. Así funciona el sistema. Tenemos un poder judicial que debería ser el que vela por la prestación de servicios de justicia a toda la ciudadanía. En vez de ocuparse de esos asuntos, se ocupa fundamentalmente de garantizar lo que ellos llaman la inviolabilidad. Es difícil la palabra, pero del derecho de propiedad, ¿sí? Bueno, tenemos nada más y nada menos que un presidente de la Corte Suprema que dijo que, entre otras cosas, el capitalismo, la Constitución Nacional defiende al capitalismo, lo cual es un absurdo. Yo los mando a leer de vuelta la Constitución Nacional y no hay un párrafo, ni medio párrafo, ni una línea. No existe la palabra capitalismo en la Constitución Nacional. Sin embargo, tenemos esta Corte Suprema de Justicia, enfocada fundamentalmente en poner el pecho, la honra, si se quiere, pero lo que verdaderamente se sacrifica es una institución que es de todos y de todas, no es de Rosati, ni de Rosenkrantz, ni de ningún otro, ¿no? Por lo tanto, es lamentable la situación y lo que ocurre con una Corte que se arroga facultades que no tiene para avanzar sobre otros poderes de la Constitución, entre ellos el Ejecutivo, que es el que firmó el decreto 690/2020. Pero sabemos también que en estos últimos días, y ayer estaba escuchando Ari Lijalad, creo que puso un tuit también, sabemos también que ahora el apriete de este grupo Clarín incluye ya a funcionarios públicos, en este caso los integrantes del directorio del ENAPCOM, que decidieron que Clarín tiene que ceder parte de su espectro para que Telecentro, la empresa de Alberto Pierri, pueda dar telefonía celular. Sea un jugador más dentro de la telefonía celular. Es decir, que sume un jugador más, o que se sume un jugador más a la competencia por las tarifas de una prestación que hoy es un servicio público. La verdad que cuando hablamos de teléfono celular, hoy casi diría que el teléfono celular es mucho más importante que la telefonía fija. Para la mayoría de la gente, el teléfono celular es casi todo, ¿sí? Que sume un jugador nuevo, obviamente, en términos de capitalismo, sería algo muy beneficioso. Pero claro, ¿cuál es la lógica del oligopolio o del monopolio? Que no haya competencia. Evitar la competencia. Y acá lo que hay es una decisión del directorio del ENACOM, que es el ente nacional de telecomunicaciones, donde el Estado regula, es decir, interviene para regular en beneficio, en este caso, de contribuyentes y consumidores, que de algún modo u otro se verían beneficiados, vamos a decirlo en potencial, pero se verían beneficiados si el área de las telecomunicaciones, primero que nada, aceptara la regulación como servicio público y segundo, sumara competidores. La lógica del capitalismo. Se compite por un mejor precio, por una mejor tarifa y eventualmente por un mejor servicio y la gente elige. La gente elige. Así estaba pensado, ¿sí? En la Argentina, en este rubro, no existe el capitalismo, existe Clarín.
Y Clarín tiene prácticas mafiosas. Mira, le voy a contar una que realmente mete miedo. Yo tuve oportunidad de hablar con algunos directores del ENACOM en estos días y han tomado registro de esta práctica mafiosa. ¿Por qué? Los amenazan con una causa penal a ellos por haber permitido que Telecentro tome algo que es parte de una infraestructura de la que se apropió Clarín para prestar este nuevo servicio. Y los amenazan con una causa penal en la justicia federal, pero también con una causa civil en términos personales. ¿Qué quiere decir una causa civil? Que van a tener que responder con su plata y con sus patrimonios por la decisión que tomaron. Primero que nada, habría que recordar que han puesto o han sido puestos en el directorio del ENACOM precisamente para que tomen decisiones de estas características. Son decisiones que tienen que promover el derecho humano a la comunicación y son decisiones también que tienen que estar enfocadas en la distribución, si se quiere, de todo el sistema de telecomunicaciones a lo ancho y largo de la Argentina, para que todos y todas puedan acceder a una Internet de calidad, con buena cobertura, que no se corte, con buenos datos, etcétera. Y también a lo que es una telefonía celular, también de calidad. De calidad y en competencia. De calidad y en competencia. Pero claro, el monopolio se rige por la lógica de que no quiere la competencia. ¿Qué hace? Vamos a poner otro ejemplo, a ver, capaz que se entiende mejor. Habrán visto películas como Los Sopranos o El Padrino, que manejan un determinado negocio. ¿Y qué hacen cuando aparece la competencia? Bueno, suenan tiros, le quiebran las piernas, los amenazan. ¿Qué hacen? ¿Hacen eso o no hacen eso? Estoy hablando de guiones de televisión, ni de ninguna otra cosa. De guiones de televisión o de series. ¿Y eso qué produce? Bueno, obviamente, el temor de aquel que se animó a incurrir encima. Y estamos hablando de la mafia, estamos hablando de delincuentes, ¿no? Que accionan de ese modo. Hecho esto, cierro el paréntesis porque estaba hablando de guiones de televisión y estaba hablando de series o películas que involucran este proceder o estos procedimientos que tienen organizaciones criminales. Las mafias son organizaciones criminales que trabajan generando temor. ¿Me vas a dar esto que yo te pido o te baleo el frente del local? No, digo, ¿te vas a ir de este territorio donde yo vendo tal o cual cosa o tu auto va a tener que explotar por el aire? Ustedes saben que lo más valioso que tienen las personas es la vida. Y generalmente, la gran mayoría de la gente, hay otros tipos que son temerarios y quizá no, pero la gran mayoría de la gente trata de preservarla. Y trata de preservar no solamente la vida, que es respirar muchas veces para algunos, sino tener una vida lo más tranquila posible, lo más apacible que sea en su decurso. Y esto es clave, porque cuando uno nombra a algún funcionario o funcionaria, ese funcionario o funcionaria está dedicando horas a una actividad que es una actividad muy necesaria para la vida en sociedad. El Estado tiene que existir, el Estado existe, el Estado es el que tiene la obligación, aplica las leyes vigentes, es el que tiene al fin de cuentas la obligación de que esas leyes sean aplicadas ¿para qué? Para convivir, para que cada uno pueda vivir y para que cada uno pueda vivir del modo en que, sin molestar a otros, pueda vivir también tranquilo. Clarín se especializa en poner nerviosos a los funcionarios. Descarga sobre ellos calumnias, infamias, mentiras. Está el ejemplo más claro que es el de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pero lo llevo al caso de Víctor Hugo Morales. ¿Se acuerdan cuando le entraron a la casa y le embargaron obras de arte que él tenía? Porque le reclamaban sobre unos goles que no tendrían que haberse dado al aire en su programa hace 25 millones de años. Existían los dinosaurios de Susana Jiménez todavía, cuando eso pasó. Pero eso era no solamente para castigar a Víctor Hugo, era para castigar a otros comunicadores, como yo, como cualquiera, ¿sí? Para que no osaran meterse en el territorio donde ellos son el poder paralelo. No existe la ley, no existe el policía, no existe el juez. Bueno, hay lugares donde existe solamente Clarín.
Y Clarín se dedica a meterle miedo a los funcionarios, a las funcionarias, se dedica a meterle miedo a los periodistas, a las periodistas, se dedica a meterle miedo a los otros empresarios también, para que ninguno ose meterse en el territorio donde ellos son los jefes, es decir, en el territorio del monopolio. Y esto es lo que le está pasando al director de ENACOM, que hay que decirlo, tampoco es que son Robin Hood. Con todo respeto, han hecho cosas interesantes, le acaban de dar cosas a Perfil también, digo, está Ambrosini al frente de eso, pero bueno, los atacan cuando hacen las cosas bien. Y en este caso hicieron lo correcto. Y en otros casos quizá también. Hay que fijarse cuando el monopolio castiga a alguien en particular, y a un funcionario en particular, o a algún periodista en particular. Evidentemente están pisando un territorio para los cuales el grupo tiene solamente hostilidad, agravio y difamación. Hay como una suerte, acá no es que vuelan autos por los aires, ni que se apedrean o se balean el frente de los negocios. No, directamente descargan una munición permanente y constante que hacen que esa persona finalmente retroceda en su actitud digna para que el monopolio siga existiendo como tal. El monopolio en el capitalismo es un problema. No es bueno. Sí, yo me acuerdo, a mí me denunciaron con Javier Vicente, ¿se acuerdan? El relator del pueblo. Entre otros, por incitación a la violencia, con Sandra Russo también. Yo ejerciendo periodismo, no hago otra cosa. Hace 30 años que no hago otra cosa. Y hace 30 años que hago más o menos lo mismo, y hace 30 años que opino cosas muy parecidas. ¿Sí? ¿Puedo haber cambiado en algunas cosas? Sí, puedo haber cambiado en algunas cosas, pero la verdad, en lo central, lo atestiguan las audiencias, al fin de cuentas. Pero cuando molesta lo que uno dice, en ese tiempo a nosotros nos habían denunciado porque defendíamos la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios. Éramos simples periodistas opinando sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual a favor. Pero claro, eso tocaba los intereses del monopolio. Entonces el monopolio descargó sobre nosotros a su artillería, a esos grupos de tareas que tienen el Poder Judicial, y nos metieron a causa. Bueno, ahora amenazan a los directores del ENACOM nada más y nada menos que les dicen así, les mandaron una carta de documento que dice: usted, miembro del directorio del ENACOM, le hacemos saber que le reclamaremos civilmente, en forma personal, todos y cada uno de los perjuicios y gastos que le ocasionará a Telecom con su participación en esta decisión, sin perjuicio de que también denunciaremos los sucesos ante la justicia federal bajo la posible comisión de los delitos tipificados en el artículo 248 y 256 del Código. Esta es una esquela demoníaca. Esta es una esquela. No hay democracia que pueda convivir con estas prácticas en términos de calificación, lo voy a decir. Son prácticas mafiosas. Y no hay nadie que pareciera querer poner un límite, porque luego sobreviene a eso una lluvia de improperios, de difamaciones, de adjetivos calumniantes. Bueno, creo que ya hemos ejercido durante mucho tiempo una pedagogía muy cruel que nos ha enseñado, al fin de cuentas, ¿no? El otro día vi una plaza multitudinaria, centenares de miles de personas, cantando "El que nos salta" es de Clarín, o "No nos importa lo que diga Clarín". Algún registro el grupo tendría que tomar, porque la consecuencia de esa movilización bajo la lluvia donde se cantaba eso, es que hay una sola verdad posible hacia el futuro de la Argentina, y es que el monopolio va a acabar. El monopolio se va a acabar. Nosotros también nos vamos a acabar. Todo va a acabar. Pero el monopolio, como estructura que ataca e impide la competencia y que encarece la vida de argentinos y de argentinas, tarde o temprano va a acabar. ¿Por qué? Porque no puede convivir con la democracia. Yo, pensando como pienso, puedo convivir con la democracia. Yo, pensando como pienso, puedo convivir con un macrista, con alguien que va a votar otra cosa. ¿Por qué? Porque tengo actividad pública, hago las cosas como todo el mundo. Soy una persona normal, que trata de no molestar ni que lo molesten otros. Pero un monopolio, en cualquier país del mundo, es una estructura delictiva, a la que se la combate con regulaciones administrativas e incluso judiciales. Por supuesto, cuando el monopolio no controla el servicio de justicia. Cuando el monopolio no controla
los medios de comunicación. Cuando el monopolio termina arrodillándose frente a un poder que es superior, que es el de la democracia, donde ciudadanos y ciudadanas valemos lo mismo. Un monopolio no puede valer más que una persona. Por lo tanto, que el Grupo Clarín mande cartas, documento, amenazando con denuncias penales o civiles a aquellos que están haciendo su trabajo, eso que está pasando hoy y el momento en el que va a dejar de pasar es lo que está en discusión. Lo que no está en discusión es que esto tiene que desaparecer. No se puede seguir así. No existe la posibilidad a futuro de que tengamos un mejor país con estas prácticas horrendas, mafiosas, monopólicas, que destruyen la esencia misma, incluso del capitalismo. Un sistema sobre el cual yo tengo infinidad de críticas. Pero hay un capitalismo que es peor a otros capitalismos, que es el capitalismo que dominan monopolios y oligopolios. Sea en la comunicación, sea en la comida, sea en cualquier rubro. Porque desde esas estructuras monopólicas fijan precios. Y esos precios son los que después se reflejan en las góndolas. Y en las góndolas lo que se refleja cada vez más es la cantidad de días que tiene el mes para vivirlos con dignidad. Hay 15 días, hay 10 días, hay 12 días en los que se puede vivir con dignidad y luego no, se vive galgueando. Y en eso también tienen que ver los monopolios. Lo que pasa es que decirlo te pone en una situación de peligro. ¿Saben qué? La democracia necesita muchas cosas. Que vayas a votar, que votes lo que realmente pensás. Hay una cosa muy chiquita que nos pide a nosotros y a nosotras para poder mirar a los ojos a nuestros hijos o a nuestras hijas. Es una mínima dosis de coraje. Una mínima dosis de coraje. Esa mínima dosis de coraje es la que le pedimos a los funcionarios y a las funcionarias. Que no se dejen amedrentar, que no le tengan miedo a Clarín, porque el monopolio un día va a terminar. Y ese día nos vamos a acordar de los que hicieron las cosas bien, pero también de los que agacharon la cabeza. Un país unido por la radio.